A veces pienso que el exceso de realidad o de problemas o de preocupaciones o de ansiedades hace que los cristianos, hablo de los cristianos que suelen congregarse así en un lugar como este, a veces estén como muy embargados por esa situación, entonces no les cuesta conectar con Dios un poco. Observo esto de algunas personas, conozco esto de algunas personas, entonces eso hace que también nuestra expresión, nuestra adoración a Dios sea como muy tenue, medio aguadita, ¿no? Así un poquito. Pero claro, entiendo que algunos vienen con problemas, tienen situaciones complicadas durante la semana, la familia, etcétera, etcétera. Y eso es una realidad. Pero yo me pregunto si nuestra digamos, tímida expresión ante Dios no tendrá que ver con que Dios no es una realidad para nosotros tan palpable, ¿no? Tan importante durante la semana. Yo me pregunto si tal vez Dios no está lo suficientemente presente y no tenemos una relación saludable con Dios durante la semana. Entonces, claro, llega el día del culto y estamos, las primeras 3 canciones ni pude abrir la boca. Y la última abrí un poquitito. Y esto tal vez termina siendo algo negativo para nosotros, ¿sí? Porque expresarnos ante Dios hace que tengamos una relación que va y que viene y nos nutre, nos alimenta. Así que adoración, yo lo he dicho muchas veces, aguántese si ya me escucharon algunos, adoración es una expresión, es expresarse, no es mirar como otros lo hacen. Y adoración implica también bendición para mí. O sea, esto me trae a mí, porque es como una relación de intimidad que hay con Dios. Es muy importante esto, muy importante. Tal vez, a veces sin tanto ensayo, los que cantamos muy mal, a veces, vieron que me incluyo, ¿no? Podemos tocar a Dios con nuestra adoración, porque es una expresión, es cuando estás en tu casa, tal vez, cuando vas viajando, es muy importante, no es un tema menor lo que estoy diciendo. Y la verdad es que no está mal que vengamos con problemas, que vengamos con alguna cosa que nos preocupa, tuvimos una semana difícil, o tal vez un mes difícil, o hace bastante que la estoy pasando difícil, y vengo y a veces me cuesta conectar. Y esto no está mal, porque de hecho Jesús le habló a los que lo seguían, y a algunos que no lo seguían le dijo: vengan los que están con cargas, los que están angustiados, y yo les daré descanso. Pero paradójicamente sucede en las iglesias que la gente viene al culto, pero no viene a Cristo. Viene a ver qué onda el culto de hoy, ¿sí? A ver si está buena la predicación, a ver quién dirige las alabanzas. Hoy me gustó, uy, qué presencia que sentí, hoy no sentí nada, y se vuelven a casa. Entonces, vienen a ver cómo me siento en la reunión, ¿sí? Pero el texto bíblico que acabo de mencionar no dice: vengan al culto los que están trabajados y cargados, y el pastor les dará descanso. Dice: vengan a mí, dice Cristo. Entonces, es una relación personal. Es realmente ir con todas nuestras cargas, con todos nuestros problemas, con todas las cosas que me angustian, que me tienen mal, los miedos, las incertidumbres y todo lo que me pasa, e ir a Dios verdaderamente. Señor, acá estoy. No sé orar como otros, no me sé versículos de la Biblia, la verdad que hay muchas cosas que no entiendo, pero esto es lo que me pasa. Pero yo veo esto, veo personas que ni siquiera pueden decir eso.
son demasiado pasivos delante de Dios. Y me arriesgo a decir esto, no es bueno eso. No es bueno. Es muy bueno llamar la atención del maestro. La Biblia cuenta historias de hombres y de mujeres que llamaron la atención de Jesús, en medio de un montón de gente que no le llamaba la atención. ¿Estamos acá? No es esto lo que iba a predicar. La verdad que tengo otra cosa preparada. Pero digo, Jesús iba caminando en medio de un montón de gente, con sus discípulos y un montón de gente, y de repente empezó a escuchar una voz de un loco que gritaba, pero mucho más fuerte que toda la multitud. O sea, tenés que escuchar a uno que grita más fuerte que toda la multitud, ¿eh? Es decir, che, hay alguien que realmente se distingue entre la multitud. No es fácil. O sea, yo me imagino que gritaría con todas sus fuerzas, pero con todas sus fuerzas y desesperadamente, para que el maestro... Era un hombre ciego. Un hombre ciego. Sentía que sabía, se daba cuenta que Jesús estaba pasando por ahí y dijo, esta es mi oportunidad. Bartimeo se llamaba ese hombre. Él no fue pasivo. Él no le importó mucho el que dirán del de al lado, qué va a decir que canto, qué va a decir que aplaudo, qué va a decir que estoy llorando. No importaba nada. ¿Sí? La Biblia cuenta su historia. No la historia del resto de las personas que no sabemos sus nombres, no sabemos nada de ellos, porque estaban ahí como uno más. ¿Sí? Y así podría contar otros ejemplos. La mujer que estuvo como 18 años con problemas de salud y se abrió camino entre medio de una multitud y dijo, si yo llegara a tocar a Jesús, aunque sea el borde del manto, yo voy a ser sana, dijo ella. Y se arriesgó a ser señalada, se arriesgó un montón de... y llegó. Entonces, vamos, iglesia, no seamos pasivos, no seamos tímidos en nuestra relación con Dios. No hace falta gritar, tal vez, no hace falta hablar con palabras muy escogidas y muy perfectas, sí hace falta llamar la atención de Dios que mira tu corazón y mi corazón. ¿Se entendió? Si no nos transformamos en espectadores del culto, a ver si estuvo bueno, si no lo estuvo. Y quiero entrar en el tema. ¿Sabés que hoy el Señor me puso el deseo de hablar de qué es ser cristiano, ¿no? ¿Qué es ser cristiano? Hay personas que obviamente no tienen la luz de Cristo, no han tenido un encuentro con Dios y piensan que cristiano es cualquiera que respira. ¿Viste? Cualquier cristiano que anda por ahí, cualquier cristiano, yo no sé, o sea, hay mucha gente que no es cristiana, ¿sí? O piensan que hijos de Dios somos todos. Yo te quiero dar la noticia, esto no es algo que no es una cosa mía, la Biblia dice, no todos somos hijos de Dios. ¿Sí? Hijo de Dios es el que ha tomado la decisión valiente de decir, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de la forma en que viví hasta ahora, reconozco mis equivocaciones, me hago cargo de mis equivocaciones, de todas las cosas que no estuve bien, y acepto que Jesús gobierne mi vida, de ahora hasta que Él me lleve, para siempre. A partir de ahora rindo mis planes, rindo todo ante Dios y quiero que Dios gobierne. Entonces yo me entrego para que Él sea mi Señor y mi Salvador. Ahí empezás a ser hijo de Dios, dice la Biblia. Porque rendís tu vida a Cristo. Digo esto porque tal vez hay alguien que todavía no hizo esto. Te quiero decir, vos y yo necesitamos rendir nuestra vida a Jesús.
rendirnos, ¿sí? Someter toda nuestra vida, todos nuestros planes, nuestras horas, nuestros días, todo lo que tenemos por dar a Cristo. Y luego, confiar. Esto es. ¿Se entendió esto que dije? ¿Sí? Entonces, ¿qué es ser cristiano? ¿Sí? ¿O qué es ser un seguidor de Cristo? Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 es... Miren, si alguno dice, che, yo la verdad que la Biblia no la leí mucho, no sé por dónde empezar. Mira, si querés empezar leyendo Juan capítulo 15. Es fantástico ese capítulo. Dice mucho. ¿Sí? Bueno, no sé si lo encontraron ahí en sus Biblias, en sus celulares, en sus aparatos. Porque ahora la Biblia está en todos lados, ¿sí? Ya está, me amigué con la tecnología, ya está, siempre protestaba yo por eso, me rindo. Bueno, Juan capítulo 15, sí, ¿qué pasa? ¿Ah, sí? Bueno, ¿está en un pendrive? Bien, bueno, entonces por ahí lo hago. Juan capítulo 15, versículo 16, dice lo siguiente. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que es una linda versión, y dice así. Espera que lo encuentre porque tiene letra demasiado chiquita esta. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros. ¿Sí? Bien. Dice que Jesús escogió, nosotros no lo escogimos al Señor, Él nos escogió a nosotros. A ver, Él nos escogió a nosotros. Ya esto es como muy fuerte, me parece, ¿no? Pensar que el Señor pudo habernos escogido a mí, me escogió a mí. Pará, déjame pensar un poquito esto porque me cuesta entender. A mí, pero Él sabrá las cositas mías, le habrán contado a alguien, porque por ahí me pusieron en el grupo y yo no tenía que estar, ¿viste? Por ahí una equivocación en el padrón. A mí, yo estoy ahí. A mí Dios me escogió. Hay algunos que son demasiado conscientes de su historia. Entonces les parece que esto no puedo abarcar esta verdad o esta noticia. Primero, a ver, porque ser cristiano, algunos ya por ahí estoy derribando algún paradigma. Ser cristiano tal vez es ser un seguidor de Cristo. Implica que primero Dios te escogió, ¿sí? A pesar de tus cosas. Porque de hecho los 12 discípulos que Él eligió al principio para que estén con Él, también tenían sus cositas ellos, ¿sí? No eran los mejores. Tal vez eran como nosotros. Él los escogió. A mí me parece que la gran diferencia que hay entre esos 12 muchachos y muchos de los cristianos de hoy es que ellos se lo creyeron. Ellos se creyeron que Dios los había escogido. Entonces andaban todo el día con Jesús. Y todo el tiempo estaban en comunión con Dios, con Cristo. Y esto me parece que muchos en la iglesia no lo creemos. Que el Señor nos escogió para que estemos con Él. Y luego dice, para que vayan y para que den mucho fruto, para que den fruto, y que ese fruto permanezca. Entonces, cristiano, a ver, tal vez nos fuimos acostumbrando a algo que un poco difiere de esto que dice aquí. Porque hay muchos que creen que ser cristiano es reunirse una vez a la semana en un lugar como este. Y eso es ser cristiano. Tener la Biblia, voy con la Biblia, llego al horario, canto un par de canciones, saludo a algunos, aleluya, aleluya, Dios te bendiga, ya está, soy cristiano. Pero
no es lo que dice este versículo. Aquí dice, yo te elegí para que vayas y des fruto. Vi hace poco una breve información, que creo que la compartí el otro día en un grupo, que la historia cuenta que en China, cuando asumió como presidente Mao Zedong, fue un presidente de China que combatió la iglesia, trató de exterminar literalmente a la iglesia de Cristo. Cerró un montón de templos, persiguió a los cristianos y les prohibió que se reúnan en lugares públicos, y algunas iglesias oficiales debían estar empadronadas y iban veedores a ver qué cosas hablaban, porque era un régimen comunista. Entonces muchos cristianos fueron encarcelados, muchos fueron asesinados, y esto fue muy feroz, esa persecución. Fue muchos años atrás. Y uno diría, bueno, deben haber bajado un montón la cantidad de cristianos que había ahí. Porque gente, imagínate, esto que estamos haciendo ahora no se podía hacer en ningún lado. Sin embargo, la iglesia se multiplicó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? ¿Sabés que se reunían a las 3 de la mañana a la orilla de un río, donde no había policía que los puedan dispersar? Se reunían así de noche en lugares secretos y oraban y predicaban, porque con tanta persecución dejaron el concepto de voy a la iglesia y entraron al concepto de soy iglesia afuera. Y se empezaron a propagar. Entonces me parece a mí que el diablo le sirve más la estrategia de permitir que la iglesia sea lo más cómoda posible y que todos estén contentos, mientras hay uno que predica y están todos contentos. Uy, el pastor. No, entonces está el pastor y todos los demás. Y eso es peor todavía. Porque el diseño de iglesia es que todos aportemos lo que tenemos, que todos seamos, que todos formemos parte uno de los otros, que todos damos lo que tenemos para dar, ¿sí? Y nos ayudamos, y dice, ámense los unos a los otros. O sea, a pesar de sus cositas, a pesar de todos los defectos que tienen, esto es la iglesia, ¿sí? Un lugar donde puedo contar las cosas que me pasan, donde tal vez, no sé, alguien va a decir, bueno, está mal lo que estás haciendo, pero bueno, hay un lugar para nosotros acá. Esto es iglesia. Y a pesar de nuestras cositas, podamos ir y dar fruto. Si realmente nos importa esto, si realmente queremos formar parte de este grupo, vas a ver que Dios te va a dar la oportunidad de que des fruto. Y fruto no será solamente aquí adentro. Aquí adentro, por ahí algunos que tocan, alguien que predica, los maestros. Ahí se puede hacer algo, pero en realidad el fruto lo tenemos que dar afuera. ¿Sí? Dice en Mateo capítulo 5, leo este otro versículo, son pasajes que por ahí son muy conocidos, pero no sé si pensamos mucho en eso. Dice, ustedes, 5:14, dice, ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Es como fuerte también que el Señor nos diga a nosotros, porque el mundo la verdad que está bastante mal, ¿no? No hace falta que hablemos mucho de eso, ya todos sabemos, ¿sí? Pero que nos diga a nosotros, bueno, ustedes
son encargados de iluminar al mundo. Y otra vez podríamos decir, pero Señor, ¿estás seguro que estoy en el padrón yo? Porque mirá que yo, vos sabés mis cositas, ¿viste? Que a veces prometo y no cumplo. No sé si yo califico para semejante tarea, ¿verdad? Entonces, otra vez, la cuestión es que nos la creamos. Sí, yo soy luz del mundo. Dios me escogió. Voy a prender la luz, porque algunos son luz del mundo, pero está apagada. Vamos a prender la luz. Hay mucho que tenemos por hacer. Y evidentemente, si el Señor dice esto, acá lo que resta es que nosotros nos creamos esta verdad y actuemos en consecuencia. ¿No les parece? ¿Sí? Mirá, voy a hablar algo de la actualidad nuestra, de la actualidad. Y me voy a arriesgar a que alguien por ahí me critique, pero bueno, eso ya está. No importa. A veces, yo la verdad es que cada 2 o 3 días miro el Facebook, ¿viste? Así que si alguien me manda un mensaje y durante 3 días no te contesto, no te ofendas, quiere decir que no lo miré. ¿Sí? Pero a veces leo algunas cosas que me alarman. No me alarma de gente que no tiene a Cristo, me alarma de la gente que tiene a Cristo. ¿Sí? Porque si alguien pone, oremos, por ejemplo, oremos por el presidente, oremos por el gobierno, algunos dicen amén, sí, sí, y hay otros que son reticentes, porque tal vez no es el que votaron. ¿Sí? Entonces parecería ser que la preferencia política está por arriba del mandato de Dios, que dice que nosotros tenemos que orar por los gobiernos o por el país. Y que nosotros somos luz, ¿verdad? Pero es terrible, ¿eh? Y quiero ser cuidadoso porque no estoy hablando en favor de uno o en favor del otro, no hablo de eso. Pero realmente yo le he pedido o he sugerido a alguna persona que, oremos por el gobierno, pero como yo sé que tenía una preferencia por otro tipo de, otro gobierno, le cuesta demasiado orar por este, o al revés, no importa, ¿se entiende? Me parece terrible el fanatismo político. Lo puedo entender en cualquier persona, pero no en hijos de Dios. Para mí es inconcebible el fanatismo político. El fanatismo está desprovisto de lo racional. Porque vos podés votar a uno o al otro, y no significa que el que votaste va a hacer todo bien. Seguramente que no hace todo bien. Seguramente, si alguno de nosotros tuviera que ser el ministro de algo y tiene que dar un mensaje, por más que vos escojas las palabras y todo lo que digas los digas con buena intención, 2 minutos después te van a criticar. Va a haber un sector que te va a criticar. Es imposible contentar a todo el mundo. Y es muy difícil estar en una función de gobierno. Entonces, de hecho, para poner ejemplos, Dios ama a Israel, pero la misma Biblia dice la cantidad de veces que Israel hizo cosas malas, muy malas. Hubo gobiernos de Israel que fueron desastrosos, pero el amor de Dios por Israel no cambió por eso. Y nosotros como iglesia tenemos que ser luz en esta nación. Nosotros, me arriesgo a decir, nosotros debemos orar por este gobierno para que le vaya bien. Y cuando venga el otro, debemos orar por el que venga después. No puede ser que porque yo no lo voté, hasta casi deseo que le vaya mal. O sea, es terrible. No sé qué pasó. ¿Se entiende? Entonces, no importa quién votaste. Seamos distintos. Se espera que la iglesia seamos diferentes. Se espera que seamos diferentes, porque si no somos más de lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos hablar de reforma? ¿O cómo podemos hablar de que somos luz del mundo si ni siquiera podemos orar para que le vaya bien al país donde vivimos? ¿Se entiende?
Es muy paupérrima la situación de la iglesia si no puede hacer eso. Ahora, cuando llegue la fecha de otra votación, vota el que te parezca. Está bien eso, hay que cambiar. Supongamos, alguien dijo, yo voté a este, pero ahora no estoy contento con este. Bueno, cambiá, vota por el otro. Pero en el medio, oremos por el beneficio de todos los argentinos. Porque resulta ser que Argentina, por alguna razón, Dios la creó rica. Nosotros vivimos en un país rico, pero muy rico. Yo creo que el 90% de los países quisieran tener la tierra y los recursos que tiene la Argentina. Pero por alguna razón nosotros, o los argentinos, o los habitantes de este suelo, hemos actuado de manera tal que no vivimos como si fuera un país rico. ¿Cómo puede ser que haya pobreza en un país que produce alimentos para 300, 400 millones de habitantes? ¿Sí? Vivimos en la locura de que los que gobernaron durante 20 años critican que ahora hay inseguridad. Es una ridiculez, ¿verdad? Entonces yo no critico lo de antes. Lo que yo digo es, basta ya de criticar al que está haciendo algo, o mal o bien, bendigamos. ¿Por qué no usamos nuestro tiempo para bendecir y para orar en favor? No sé, ¿puede ser? No importa a quién votaste, eso es irrelevante. Ahora es esta la realidad, vamos a bendecir. Nosotros tenemos poder para bendecir. Hay poder en nosotros para bendecir. Y te voy a decir esto, lamentablemente también hay poder para maldecir. Entonces cuidemos las palabras. Cuidemos las palabras, por favor. ¿Sí? A veces los cristianos no somos conscientes de esto y decimos cosas que son muy terribles. Y hay en nosotros un poder. Tal vez por eso no somos luz del mundo. Luz del mundo. Es iluminar donde hay oscuridad. No ser más oscuridad. Más de lo mismo. No sé si alguien se enojó conmigo, espero que no, qué sé yo. Ahora, luego veo la iglesia, ¿no? O sea, entendamos que tenemos este poder para bendecir. Una vez escuché esta frase y casi me transformo en el increíble Hulk, me tienen que hacer liberación. Alguien dice, y la iglesia es siempre lo mismo. Y ahí reconozco que tuve que respirar, tuve que contar hasta 10, ¿viste? Y tranquilizarme. Porque esta persona se refería a la iglesia como el culto. ¿Sí? Entonces yo dije, claro, no entendió que la iglesia no es el culto. El culto es algo que hace la iglesia. El culto es algo que hacemos... mira, voy a ponerlo así. El culto es algo que hacemos cada uno de nosotros en forma individual, congregados con otros para rendir un culto a Dios. Y al mismo tiempo o en algún momento del culto escuchamos una predicación como esta que tal vez nos trae un poquito de luz, un poquito de revelación y nos hace crecer. Esto es el culto, no es la iglesia. Porque, a ver, los que ministramos aquí, no estamos para distraer a la gente y para que la pasen bien y que digan, uy, estuvo bueno el culto hoy, ¿eh? Hoy no estuvo tan bueno. No me voy a poner una nariz de payaso yo, para que se diviertan y que, uy, hoy estuvo copado, el pastor se puso la nariz de payaso, dijo todo pavada. No es así. O sea, se trata de que nosotros seamos activos, se trata de que crezcamos y aunque te lean una historia de la Biblia que ya la escuchaste muchas veces, le pongas el corazón, le pongas el oído, seas fértil a lo que Dios quiere decirte. Y que digas, bueno, acá salí distinto. Yo tengo que ser, ¿qué voy a hacer con esto que hoy escuché? Durante la semana, ¿qué voy a hacer con esto? Versus... voy a esperar hasta el próximo sábado a ver qué me dicen. O sea,
La iglesia es siempre lo mismo. Mirá, lo lamento si alguien piensa así. Puede ser que el culto sea parecido, que no es la iglesia. El culto puede ser que sea parecido, porque cantamos canciones, porque tratamos de adorar a Dios, porque damos una ofrenda, porque escuchamos una predicación, porque oramos juntos. En eso no va a haber mucha diferencia. Lo distinto es qué haces vos y yo con lo que escuchamos el domingo, durante la semana. Porque si no, somos religiosos. Religiosos. Hoy, Roxana, te escuché decir una frase que me sirvió mucho, ¿sí? Estructura sin esencia es religión. ¿Sí? Y Jesús tuvo compasión por mucha gente. Escuchame esto, por favor. Jesús tuvo compasión por mucha gente, pero se enojó mucho con los religiosos. Yo creo que les tenía alergia a los religiosos. Entonces Jesús está con el humilde, Jesús está con el pecador que quiere dejar de ser pecador, con el que está en problema, pero no con el que tiene una apariencia de piedad, ¿sí? Y tiene una estructura, ¿sí?, por afuera, pero no está la esencia. Creo que esto es un desafío para todos nosotros. Alguien podrá decir, bueno, pero esta es una predicación para alguien que ya es cristiano hace muchos años, que ya es obrero, que ya es líder, que ya sabe muchas cosas. Yo tal vez no sé, yo sé mucho menos. Yo te quiero decir, si estás acá y si Dios me puso esta palabra a mí para hablarte, esto también te sirve. Porque ahí donde estés en tu casa, algo vas a poder hacer de distinto. En algo vas a poder cambiar lo que te rodea. Todos tenemos algo para dar. Seamos protagonistas, por favor. Seamos protagonistas. Hagámonos cargo de nuestras cositas y seamos protagonistas. Digo yo, no sé. Es terrible que tampoco podamos orar por un gobierno que tal vez, bueno, yo no lo voté, así que le vaya mal. O sea, es terrible, ¿verdad? O sea, habla muy mal de nosotros. Y esta familia, entonces yo me pregunto, porque ahora yo tomo un poco mi responsabilidad, ¿no? Ya que estamos hablando de qué es lo que yo puedo hacer, quiero tomar mi responsabilidad, que por alguna razón el Señor me ha puesto en esta función. ¿Por qué pasa esto, Señor, en la Argentina? ¿Por qué puede pasar a alguien en Sembrando Vida o en cualquier otra iglesia de por allí? Me preocupa que seamos una iglesia de creyentes en lugar de una iglesia de discípulos. Porque discípulo es el que sigue a Cristo. Creyente, la Biblia dice que el diablo también es creyente. ¿Sí? Así que no somos mejor que el diablo si somos creyentes solamente. Entonces, otra vez me pregunto, ¿por qué puede pasar esto? Dicen, me vino esta analogía, permítanme por favor. Dicen los médicos nutricionistas, los especializados en nutrición, que nosotros somos lo que comemos, dicen ellos. ¿Sí? Habrán escuchado tal vez esa frase. Somos lo que comemos. De alguna manera, nuestro cuerpo funciona o no funciona, y eso tiene que ver con lo que comemos. Y también nosotros somos templo. Ahora vamos a la parte espiritual. Somos templo del Espíritu Santo, ¿no? O sea, también de alguna forma nuestra alma podría ser
lo que consume, lo que ve, lo que escucha, lo que habla. ¿Puede ser? De esa manera estamos alimentando nuestra alma. Entonces, pienso yo que como no cuidamos mucho lo que escuchamos, lo que vemos, lo que consumimos, ¿sí? Y que afecta nuestro pensar, nuestra voluntad y todo esto, se nos van distorsionando los valores y vamos empezando a ver como normales cosas que para Cristo dice, esto no va, esto está mal. Entonces estoy hablando de ¿qué? De los programas que vemos en la televisión, de la música que escuchamos, ¿sí? A ver, ¿está mal escuchar música que no es cristiana? Entre comillas pongo música que no es cristiana. Yo no diría que está mal. Lo único que es más importante, es un pensamiento mucho más elevado que eso, es, fíjate con qué cosas te afectan y qué cosas no te afectan. Hay cosas que te van a bendecir y cosas que no te van a bendecir. Punto. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No es tan difícil eso, ¿verdad? Está mal, no sé, podríamos hablar de un montón de cosas. Pero todo nos afecta. Quieras o no quieras, para bien o para mal. Entonces, ahí está la cosa, ¿no? Ahí está, me parece. Esto es lo que determina lo que es ser iglesia, ¿sí? Y todos nosotros tenemos mucho para dar. Y yo sé que tal vez alguno hoy vino con el deseo de que le oremos y de que qué sé yo, irse mejor de como vino. Y yo estoy seguro que te vas a ir mucho mejor de como viniste, porque vamos a orar, porque entiendo que es normal que podamos venir con algunas cargas, con algunas dificultades, y a mí me gusta orar. Pero yo quiero que hoy te vayas con el desafío de saber que hay cosas que podés hacer, ¿no? Que podés ser luz en este mundo, ¿sí? Que Dios te escogió para que vayas y des fruto. Ya le estoy leyendo el globito a alguno que dice, y yo no sé qué tengo que hacer. Mirá, si realmente te importa, orá, charlá, habla con otro, ocupate y Dios te va a hacer saber. ¿No? ¿Qué te parece hacer esta oración todos los días a la mañana? Escuchá esta. Señor, yo te pido que hoy me pongas alguna persona a la cual yo pueda bendecir. En algún momento. Me hagas saber a quién puedo ayudar. Y te vas a hacer tus cosas. A tu trabajo, a donde vayas. Cuando esté esa persona, hacémelo saber, Señor. Hacémelo saber. Seamos luz, iglesia. Seamos luz. Seamos luz. Seamos hijos de Dios a la manera de la Biblia, no a la manera de no sé qué. Corrijamos el rumbo que se nos desvió un poquito. Hagámonos cargos de nuestras cositas. Amén. Amén. Oremos por otras personas que la tienen mucho más difícil. Mucho más difícil. Es un acto de amor orar por otro. Eso es un acto de amor. Y ahí el pasaje ese que leímos dijo, ámense los unos a los otros. Eso es la iglesia. La iglesia se distingue por eso. Porque pueden amarse unos a otros. Orar por otros es amarse. Está buenísimo. Está buenísimo. ¿Y quién te dice que tal vez muchas de tus cositas que te preocupan, ¿sí?, te vengan por añadidura? Este es el diseño de Dios. ¿Se entendió?